habíamos visto esa ecuación que decía que cuando yo tenía un alambre de longitud L, un alambre recto de longitud L, colocado en un campo magnético perpendicular a la dirección del alambre, aparecía sobre el alambre una fuerza, que era I por L vector B. Eso era parte de la unidad 6. En esa misma unidad vimos también lo que pasaba cuando se colocaba una espira cerrada por la que circula corriente, aparece una fuerza. A ver, que voy a activar mi, mi lapicito. Aparece esta fuerza, digo, acuérdense que la expresión de esta fuerza es igual a I por L vector B. Se aplica la regla de la mano derecha. Fíjense que le va a ser más fácil validar esta fuerza que está acá, digo, ¿no? Porque ustedes van a poner el dedo índice en el sentido de circulación de la corriente, que es entrante en este caso, el dedo mayor formando un ángulo de 90 grados con el dedo índice y apuntando en la dirección del campo magnético, y el pulgar le da la dirección de la fuerza. En este caso, cuando la corriente entra, y en este caso, cuando la corriente está saliendo, que es la vista de esta espira vista desde este lugar. Entonces, fíjense que acá hay otra magnitud que habíamos visto, que representábamos con la letra mu, que era la corriente por el área de la espira, que era el momento dipolar magnético, un momento magnético también. Y lo que decíamos era que cuando circulaba una corriente por una espira, la espira se terminaba orientando con su momento magnético en la dirección del campo magnético exterior. Fíjense, si yo a esta espira la estiro de acá y la estiro de acá, esta espira va a moverse de esta forma hasta quedar con ese vector momento magnético en esta dirección, en la misma dirección que el campo magnético exterior. Pregunta, ¿se acuerdan de esto que habíamos hablado en la unidad 6? Me dicen ahí en el chat nomás si se acuerdan. Bien, ya estaba por escribir. Pues tiene, por ahí el Zoom tiene un delay y yo no sé si por ahí me están escuchando o llega con retardo lo que yo voy diciendo. Bien, entonces, eso por un lado. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, la materia está compuesta por átomos y los átomos tienen un núcleo con carga positiva y la carga negativa está dando vuelta alrededor del núcleo, digo, ¿no? Y fíjense también que esta carga en movimiento alrededor del núcleo, uno lo puede pensar como que es corriente que está circulando por un circuito de forma circular. Al fin y al cabo, sabemos que la corriente es la cantidad de carga que pasa en la unidad de tiempo, y acá vamos a tener un electrón que está dando vuelta, que constituye una corriente en una espira circular, que no está hecha de alambre, digo, ¿no? Pero es carga en movimiento, así que esto yo lo puedo considerar como una corriente. Y pensar que cualquier material está compuesto por un sinnúmero de espiras que se van a terminar orientando en la dirección del campo.
por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho también que cuando hablamos de cargas negativas, como es el caso del electrón, supóngase con una velocidad v, nosotros habíamos dicho en la unidad 4, cuando hablamos de corriente, que el movimiento de la carga nosotros lo íbamos a considerar como positiva. Que el movimiento de la carga, repito porque ahí me salió recién el cartelito de que mi internet está inestable, como el movimiento de la carga positiva. Entonces, si este electrón se mueve para este lado, nosotros vamos a considerar que la corriente está circulando para allá. Porque sería el movimiento que seguiría una carga positiva en ese circuito. De vuelta vuelvo a repetir. Nosotros vamos a considerar, cuando hablamos de electrones, que son los que se mueven, que la corriente va en sentido contrario al movimiento de los electrones. Bien, pasemos al otro cuadro. Vamos a borrar este primero. Entonces, fíjense, este dibujito nos está mostrando, digamos, una espira circular, por la que está circulando una corriente y con su momento magnético y el área apuntando en la misma dirección del momento magnético. Acuérdense que para saber la dirección del momento magnético yo tenía que poner los dedos de la mano, los 4 dedos de la mano menos el pulgar en el sentido de circulación de la corriente, los 4 dedos de la mano derecha, y el pulgar me dice para dónde está yendo el momento magnético. Habíamos definido el momento magnético con la letra mu, y era igual al producto de la corriente por el área. Entonces la materia la podemos considerar que está llena de espiras, de espiras con los electrones dando vuelta, digamos, y que se van a terminar orientando en la dirección del campo magnético. Ya vamos a ver en un cuadrito bien ese fenómeno, digo, ¿no? Fíjense también que esta espira, con esta corriente circulando, va a generar un campo magnético. En este caso, esta espira con esta corriente circulando en este sentido, me genera un campo magnético que tiene esta dirección, y que ustedes lo pueden sacar con la regla de la mano derecha, que lo habíamos visto, creo, la clase pasada con ustedes. Se ponía el pulgar en el sentido de circulación de la corriente, los dedos apuntando hacia donde yo quería saber para dónde apuntaba el campo magnético, y la curvatura de mi dedo me decía cuál era la dirección del campo magnético, si iba para arriba o hacia abajo. Eso creo que lo habíamos visto con ustedes. Me dicen, por favor, si lo habíamos visto, que le mostré el dibujito en una hoja inclusive. Creo que sí, que la clase del martes pasado lo habíamos visto. Bien. Bueno, acá está justamente lo que yo le estaba diciendo recién, que el electrón moviéndose alrededor del núcleo es como una espira circular que se orienta en la dirección del campo, y esa misma espira, que es lo que yo no sé si alcanzan a distinguir acá, pero es el dibujito que está acá, forma un campo magnético que se superpone con el campo magnético exterior, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que van a existir en el material, cuando se lo somete a un campo magnético, dos campos magnéticos. Uno va a ser el campo magnético exterior
y otro va a ser el campo magnético que se suma por la acción de los campos magnéticos de cada una de esas espiras. Cuando se empiezan a alinear en la dirección del campo externo, genera también un campo magnético en el interior del material. Hay materiales donde cuando se saca el campo magnético externo, esas espiras quedan orientadas para un solo lado, y hay otros materiales donde al sacar el campo magnético exterior, otra vez los momentos magnéticos apuntan al azar para cualquier parte. ¿No? Entonces, les había dicho recién, fíjense este dibujito que está acá, me ilustra justamente lo que yo les había comentado hoy. Tengo el electrón que se está moviendo en este sentido, podríamos decir que si miramos esta espira desde este vector L, el electrón se está moviendo en sentido antihorario, pero como dijimos que la corriente se toma como el movimiento de cargas positivas, las cargas positivas se estarían moviendo en sentido contrario, así que ese es el sentido de circulación de la corriente. Luego, habíamos visto también que el producto de I por A, en este caso está apuntando para abajo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen la mano derecha con los dedos en el sentido de circulación de la corriente, quedaría una cosa más o menos así. Quedaría su mano, digamos así, con el resto de los dedos, que yo les decía hoy, y el pulgar ¿eh? va a terminar apuntando hacia abajo, digamos, porque ustedes ponen de la mano derecha los dedos en sentido de circulación de la corriente, y el dedo pulgar le va a decir para dónde está apuntando el, el momento magnético mu. Entonces ahí está el electrón girando, digamos, ¿no es cierto? Y esto que se ve acá, digamos, estas líneas, son justamente la línea de campo magnético que genera esta espira, digo, ¿no? Con un campo magnético apuntando hacia abajo. ¿eh? Ahora, vamos a ver a las características de ese momento magnético, ese momento dipolar magnético. Si puede tomar cualquier valor o si puede tomar valores discretos, es decir, si está cuantizado o no. Ustedes ya saben que en física hay magnitudes que están cuantizadas, por ejemplo, la carga del electrón. Y a nivel microscópico, a nivel atómico, hay otras magnitudes que también están cuantizadas. Y ya vamos a ver enseguidita cuál es la otra magnitud que está cuantizada. Entonces, el momento dipolar magnético, nosotros en los slides, por ahí lo vamos a ver con la letra M, como acá, o por ahí lo vamos a ver con la letra mu. La bibliografía que ustedes vayan a consultar también es muy ambigua, digamos, porque acuérdense que con la letra mu nosotros usábamos para la permeabilidad, mu sub 0 es la permeabilidad del vacío, pero mu también se usa para el momento dipolar. La diferencia, para distinguir una de otra, es que el mu es un vector y muchas veces, digamos, la mayoría de las veces aparece con la flechita arriba para que ustedes sepan que está hablando del momento dipolar magnético. El momento dipolar magnético, M o mu, es igual al producto de la corriente por el área de la espira por la cual circula esta corriente. Entonces, cualquier material
se puede considerar como que está formado por espiras que están, como ustedes están viendo acá, están orientadas al azar, están apuntando para cualquier parte y me da un campo magnético externo, medido desde afuera, nulo, porque se terminan cancelando todos los campos magnéticos que genera cada una de esas espiras cuando están girando, digo, ¿no? Cuando los electrones están girando Profe, alrededor del núcleo. Sí, sí, Guillermo. la L representaría el área. No, la A representa el área, la M No, no, es la L en el dibujo, digo. la L. Sí, No, la L es el momento angular. ¿Eh? Ya vamos a ver en ah, el próximo slide, ok. lo que era el momento angular que ustedes lo habían visto en Física 1. ¿Vieron en Física 1 el momento angular L, no? Cuando vieron fuerzas centrales. Sí, ahí me dice Pedro Ramírez que lo habían visto. Igual, nosotros lo vamos a recordar. Y no es que vamos a hacer alguna cuenta con el momento angular, simplemente, ¿se acuerdan que yo les decía el tema de la cuantización de las magnitudes? Les cuento brevemente para dónde estamos apuntando. O sea, yo lo que estoy por demostrar es que este momento angular mu es una cantidad que está cuantizada. ¿Y por qué está cuantizada? Porque vamos a encontrar que hay una relación entre este momento magnético y este momento angular, ¿eh? En el cual este momento angular a nivel atómico está cuantizado. Entonces, si este está cuantizado y este depende de este, significa que este también está cuantizado. Para ese lado, estoy rumbeando, digamos así, para demostrarles que este momento magnético, este momento dipolar magnético, es una cantidad que está cuantizada y no puede tomar cualquier valor, sino que toma múltiplos de un valor fundamental. ¿eh? Que se llama Magnetón de Bohr. Ya me adelanté mucho, es como que nos ponemos a ver una película y le diga que el asesino es el mayordomo, pero bueno, eh, mejor que sepan para dónde vamos y que no se pierdan entre toda la nomenclatura. Spoiler alert. Algo así. Vamos a ver la manito esta. Entonces, ¿cómo hago para calcular la corriente que representa este electrón en movimiento? Yo sé que la corriente es la carga sobre el periodo de rotación de este electrón alrededor del centro, digo, ¿no? Alrededor del núcleo. Y el periodo es 2pi sobre la velocidad angular. Y la velocidad angular es la velocidad tangencial, B sub i, dividido el radio de curvatura. Entonces, fíjense, la corriente la podemos expresar como la carga del electrón por la velocidad que lleva sobre 2pi por el radio de curvatura. Acuérdense que lo que yo estoy por tratar de demostrar es la cuantización del momento magnético. Entonces, si estoy hablando del momento magnético, acuérdense que el momento magnético era el producto de I por A. ¿eh? Entonces, para este caso, el momento magnético es I por A, y lo calculamos recién acá, y A es el área de esta espira circular, que es pi por R al cuadrado, de manera que yo puedo decir que el momento magnético, M o mu, es igual a un medio de E por la velocidad por el radio de curvatura. Y acá viene el enganche con el momento angular. Nosotros habíamos, o ustedes habían visto en Física 1, que si yo tenía una partícula P, digamos, una partícula de masa m moviéndose a una velocidad v, y ¿eh? Un punto B, por ejemplo, y sea este vector posición R,
se definía el momento angular como el producto vectorial de R vector P. P era la cantidad de movimiento igual a la masa por la velocidad de la partícula, es decir, que el vector P tendría también esta dirección, la misma que la velocidad. Fíjense que si yo aplico esta definición, que sería R por P por el seno del ángulo que forman entre R y P, a este contexto de acá, fíjense que R y B es tangencial y R tiene dirección radial, forman entre ellos un ángulo de 90 y el seno de 90 sería 1, así que L es directamente R vector P o el módulo, digo, o R multiplicado por M por B. Entonces, acá está la B, vamos a poner así, acá está la B, acá está la B digo, perdón, acá está R, y acá ya marqué de antemano R, así que esto sería esta cantidad, si yo comparo con esto, sería L sobre M, de esta igualdad. Bueno, eso está explicado en el slide. Entonces, L entonces era R por M por B, y podemos expresar el momento dipolar magnético como E sobre 2 veces la masa del electrón por el momento angular del electrón girando alrededor de este punto, ¿no? Y si tomamos en cuestiones vinculadas con los vectores, voy a poder decir que ese momento dipolar magnético es opuesto al momento angular, que es lo que se ve acá. El momento magnético va hacia abajo y el momento angular va hacia arriba. Acuérdense, vuelvo a repetir, que lo que estamos por hacer es demostrar, o contar, mejor dicho, que esta cantidad está cuantizada, porque esta es la que está cuantizada. Entonces, eso es lo que viene ahora. Ese momento angular es siempre un múltiplo entero de h sobre 2pi, donde h es la constante de Planck. Entonces, si el momento angular está cuantizado, significa que el momento magnético, el momento dipolar magnético también está cuantizado. Si este está cuantizado y es igual a h sobre 2pi, o m por h sobre 2pi, por decir así, para decir que está cuantizado, el momento magnético también está cuantizado, y es una unidad fundamental que se llama magnetón de Bohr, que se lo había dicho hoy cuando le spoileé la película, como diría José Alegre. Y eso justamente es el magnetón de Bohr, que es cualquier momento dipolar magnético se puede expresar como múltiplo de este magnetón fundamental. Vale 9,3 por 10 a la menos 24 amperes por metro cuadrado. Bien. Además del movimiento del electrón alrededor del núcleo, también el electrón gira alrededor de su eje y tiene también un momento angular asociado. En particular es casi exactamente un magnetón de Bohr, el momento angular con el que contribuye el electrón dando vueltas alrededor de su eje, alrededor de sí mismo.
Las partículas con cargas positivas también tienen momento angular, pero es muy pequeño comparado al del electrón, ¿eh? Y no se los considera en los modelos generalmente, ¿eh? Entonces, el momento magnético total mu de un átomo es la suma vectorial de los momentos magnéticos orbitales, es decir, del movimiento del electrón alrededor del núcleo, y del spin, que es del movimiento del electrón sobre sí mismo. Nosotros, para lo que sea la modelización del comportamiento del material, vamos a considerar como que es el movimiento del electrón alrededor del núcleo, para hablar de una espira, digo, ¿no? Porque es muy difícil pensar en este electrón dando vueltas sobre sí mismo como una espira, ¿eh? Pero en ese modelo van a estar metidos el momento magnético alrededor del núcleo y el momento magnético alrededor, de giro alrededor de su eje, ¿eh? Bien. Entonces, fíjense, cuando yo le decía, cuando yo tengo, cuando yo tengo un material sometido a un campo magnético, esas espiras que estaban todas desordenadas, ¿eh? Se terminan orientando, ¿eh? Con su campo magnético generado en la dirección del campo magnético externo, ¿eh? ¿Se acuerdan que yo le decía que dentro del material existe y existe la suma de todo esto como campo magnético? Por eso decía al principio que cuando yo someto un material a un campo magnético, que el exterior, un campo magnético un poco mayor que el exterior, pero en el mismo sentido, un campo magnético mucho más fuerte que el exterior y en el mismo sentido, y hay veces que estas espiras se orientan en sentido contrario, y tienen como consecuencia un campo magnético menor que el campo magnético exterior dentro del material. ¿Mm? ¿Me van siguiendo hasta acá, más o menos? Bien, no sabe, no responde. ¿Eh? Bien, ¿eh? Sigamos entonces. Es complejo, pero no es tan complejo, como diría Guido Kafka, ¿eh? Entonces, ahí me dijo Leandro nomás, dijo los otros 10, me parece que le contagié la gana de tomar el tostado con salame y queso. Esto magnético del material se caracteriza a partir de una magnitud que es el vector magnetización, que es el momento dipolar magnético por unidad de volumen, ¿eh? Entonces, el vector magnetización, M, es el número de portadores por unidad de volumen multiplicado por el momento dipolar magnético medio, ¿eh? Por eso está entre dos llavecitas esto, digamos, indicando que es el momento dipolar magnético medio, ¿eh? Eh, entonces, M, podemos decir que es la derivada del momento dipolar magnético con respecto al volumen, y el momento dipolar magnético, la integral de M diferencial, simplemente haciendo un pasaje más término de. Bien,
Así como cuando hablamos de materiales libres, hay un vector H que tiene en cuenta las corrientes libres. Y ya van a ver cuáles son las corrientes libres y cuáles son las corrientes de magnetización, el equivalente a carga libre y a carga de polarización. Entonces, fíjense, este era el material que se magnetizaba por el efecto del campo magnético exterior. Este material, si yo lo veo de atrás, lo voy a ver como un montón de espiras, en las cuales los electrones están dando vuelta, y esas espiras van a tener como resultado una corriente superficial. Para que ustedes vean eso, vamos a hacer el siguiente dibujito, digamos, para que lo entiendan. Fíjense, en vez de tomar espiras circulares como las que se ven en este dibujo acá arriba, vamos a considerar como que tenemos espiras cuadradas. Entonces fíjense que entre espira y espira, entre espiras adyacentes, esta corriente se cancela con esta, entre esta espira y esta corriente se cancela con esta se cancela con esta, así sucesivamente, y solamente me quedan las corrientes de estas espiras de la periferia, digamos. Entonces, a ese material, yo lo considero, cuando hay un campo magnético externo aplicado, que en el material aparece una corriente superficial ficticia que es producto de la anulación de todas las corrientes internas y la no anulación de las corrientes, digamos, contra la pared del material, la pared externa del material. Es una corriente superficial ficticia esta, que se la usa para modelar. Entonces, esa corriente me va a generar justamente un campo magnético parecido al de un solenoide. Entonces, si es parecido al de un solenoide, esa corriente ficticia I sub m, ¿se acuerdan que el campo magnético de un solenoide era mu sub 0 por n minúscula sobre L por la corriente? Bueno, entonces esa corriente superficial ficticia me crea este campo magnético B sub m en el interior del material. Habíamos visto que el momento magnético era, para este caso sería la corriente de magnetización por el área. Esta corriente de magnetización la voy a sacar de acá, de esta relación, la voy a despejar. Fíjense que sería B sub m por L sobre mu 0. Y también habíamos dicho anteriormente que la magnetización del material, el momento magnético del material era la integral del vector magnetización en el diferencial de volumen. Si asumimos que es constante, ese vector magnetización podemos sacar fuera de la integral y me va a quedar multiplicado la magnetización por el volumen del material, que es la longitud del material por el área. Entonces, de acá, yo puedo igualar, como las dos hacen referencia al momento magnético, estas dos expresiones, esta y esta, y podría decir que el campo magnético en el interior del material es igual a mu 0 por la magnetización del material, haciendo esta igualdad de acá. L con A se cancela con L con A, y me queda que el campo magnético en el interior del material es mu 0 por la magnetización del material. Entonces, ese B sub m es el campo magnético inducido por la magnetización del material, la magnetización M.
el campo magnético en el interior del material y el vector magnetización son colineales solo si el campo M es homogéneo, ¿eh? O si el vector M es homogéneo. Entonces el campo magnético total en un punto interior de la sustancia depende del campo magnético exterior B sub 0 aplicado y de la magnetización M, ¿eh? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Dentro del material existen dos campos magnéticos, el exterior y el producido por el efecto de la orientación de todas las espinas, que nosotros llamamos B sub M. Entonces, analizaremos ahora el caso, o sea, toda esta situación que estuvimos viendo la vamos a analizar para el caso de un solenoide que está relleno de un material con momento magnético M, ¿eh? Es decir, campo magnético lo va a producir una corriente circulando por este solenoide, ¿eh? Y vamos a tener entonces que el material se va a magnetizar y en el interior del material va a estar el campo magnético exterior producido por el solenoide y el campo debido a la magnetización del material. Entonces vamos a ver una nueva magnitud vectorial denominada intensidad magnética H, que va a simplificar el análisis. De la misma forma que el vector D lo hacía cuando veíamos el campo eléctrico en medios materiales. Entonces, fíjense, acá tenemos un solenoide, ¿eh? Un solenoide por el que circula una corriente I. Esa corriente I que circula por este solenoide es la que nosotros llamamos corriente libre. Dentro del solenoide, este solenoide de color azul, ponemos un material. Y el material, por acción del campo magnético externo producido por el solenoide, se termina magnetizando con una magnetización M. Entonces, lo que está dibujado acá es una trayectoria cerrada, una trayectoria amperiana, por decir así, y lo que vamos a aplicar es la ley de Ampère en esta situación, parecido a la ley de Gauss que aplicábamos para el caso de la parte eléctrica en los medios materiales. Entonces, la circulación del campo magnético a través de una trayectoria cerrada va a involucrar el campo magnético externo, B sub 0, más el campo debido a la magnetización del material, que era mu 0 por M. Eso lo habíamos visto hace un ratito, justamente. Ahora, lo que voy a hacer es pasar este B0 diferencial de L del otro lado y este D, que es el campo magnético total, a la parte derecha, por decir así, de la igualdad. Entonces, la circulación del campo magnético por diferencial de L es también la circulación de V menos mu 0 por M diferencial de L. Ahora, esta de acá es la que nosotros vimos por ley de Ampère, que en este caso, fíjense que esta trayectoria cerrada agarra n elementos de corriente, digo, ¿no? La cantidad total que toma. Que sería, la corriente total sería n por I por B menos A. Es la corriente libre que atraviesa el área limitada por este circuito contorno imaginario ABCD. De manera que la circulación de B menos mu 0 por M, por diferencial de L, es igual a mu 0 por I, y voy a pasar este mu 0 del otro lado dividiendo
Y a esta cantidad que está entre paréntesis es lo que yo voy a llamar H, vector intensidad magnética. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Que la circulación del vector intensidad magnética es igual a la suma de las corrientes producidas por las cargas libres, digamos, que atraviesan el área encerrada por dicha trayectoria. ¿Cuáles son las unidades de H? Es muy fácil, hay que hacer el pasaje de término. Es amper por metro. Esto se mide en amper, esto se mide en metro, el metro pasa del otro lado, dividiendo. Otras magnitudes que se suelen usar en el caso de los medios materiales es la permeabilidad del material, que es cociente entre el campo magnético y el campo intensidad magnética. ¿eh? La permeabilidad relativa, cociente entre la permeabilidad del material y la permeabilidad del vacío, y la susceptibilidad magnética, cociente entre la magnetización del material y el campo intensidad magnética H. Los materiales se van a clasificar en base a esta magnitud que es la susceptibilidad magnética. Entonces, cuando hablábamos de esos materiales que se magnetizaban muy poco, tanto en contra como a favor del campo magnético externo, estamos hablando de materiales de susceptibilidad magnética comprendida entre 0 y 1, por ejemplo, y los materiales donde el campo magnético se intensificaba mucho, estamos hablando de materiales cuya susceptibilidad magnética tiene un valor de cientos, de 100, de valores grandes, no comprendido entre 0 y 1, como en el caso de los otros materiales, lo que yo le decía hace un ratito, que eran un poco más fuertes o un poco más débiles que el campo magnético exterior. Entonces, los materiales isotrópicos, H y M tienen la misma dirección y la susceptibilidad magnética es un escalar. En otros materiales, como los cristales, no tienen la misma dirección y la susceptibilidad es un tensor. Un tensor, ustedes van a ver, es otro tipo de las magnitudes son tensores. Por ejemplo, un número es un tensor de orden. Un número es un tensor de orden 0, por ejemplo. Una matriz definida en el plano es un tensor de orden 2, en el espacio es un tensor de orden 3, y así sucesivamente. Entonces, el campo de inducción magnética en cualquier material va a ser la suma del, del vector intensidad magnética más la magnetización del material. Acuérdense que se relaciona con el campo magnético externo y se relaciona con el campo magnético producido dentro del material. Este producido por la corriente libre y por la orientación de las espiritas dentro del material. Y V igual a mu por H es la presión válida para medios isotrópicos y en algunos casos especiales de medios no isotrópicos. Entonces, en cuanto a las propiedades generales de VIH, se sigue cumpliendo que las líneas de campo magnético son líneas cerradas, es decir, que el flujo a través de una superficie cerrada es igual a 0,
la circulación de H en una trayectoria cerrada es igual a las corrientes libres que atraviesan dicha trayectoria, el área de dicha trayectoria cerrada. Las ecuaciones anteriores se pueden escribir como que la circulación del campo magnético es igual a mu0 por la I total, donde la I total es la I producida por las cargas libres, más la corriente superficial ficticia de magnetización, que era que habíamos visto hoy, la corriente esa que quedaba solita dando vueltas alrededor del material magnetizado. Bien, y ahora entramos a la parte de materiales magnéticos. ¿Se acuerdan que yo hoy al principio de la clase le había dicho qué pasaba con el campo magnético dentro del material? O se hacía muy fuerte, o se hacía un poquito más grande que el campo magnético externo, o más chico que el campo magnético externo. Entonces, tenemos los materiales paramagnéticos, que son débilmente atraídos por campos magnéticos intensos, como el aluminio, el platino y el titanio. Estos son los que tienen en su interior, cuando yo lo someto a un campo magnético externo, un campo magnético un poquito mayor que el externo. Los diamagnéticos son débilmente repelidos por campos magnéticos intensos, como el cobre, la plata, el estaño y el zinc. Estos son los que tienen los campos magnéticos más chicos que el campo magnético exterior cuando se lo somete a un campo magnético. Y los materiales ferromagnéticos, fuertemente atraídos por campos magnéticos intensos, presentan fenómenos de histéresis y dominios magnéticos como ser el hierro, el níquel, cobalto y aleaciones, gadolinio y disprosio. Estos son los materiales que cuando yo los someto a un campo magnético, el campo magnético en el interior del material crece cientos de veces, y cuando yo suspendo el campo magnético externo, el material queda comportándose como un imán. En los otros casos, en los materiales paramagnéticos y diamagnéticos, cuando suspendo el campo magnético externo, los materiales pierden la magnetización rápidamente, pero en estos, en los ferromagnéticos, la magnetización queda en el material. Es decir, lo vuelvo a repetir, se terminan comportando, quedan imantados. Entonces, si hablamos en términos de la permeabilidad magnética y la susceptibilidad magnética, para los materiales paramagnéticos, la permeabilidad es mayor que la del vacío, y para los diamagnéticos es menor que la del vacío. Como les había dicho hoy, en estos materiales la susceptibilidad es muy pequeña para las sustancias paramagnéticas y diamagnéticas, y prácticamente se considera, al haber muy poca diferencia, que la permeabilidad del material es prácticamente la del vacío para las sustancias paramagnéticas y diamagnéticas. No así para el caso de las sustancias ferromagnéticas, donde la permeabilidad es bastante más grande y la susceptibilidad también. Eso ya se lo había adelantado hace un ratito. Entonces acá tienen, por ejemplo, valores de susceptibilidad para los materiales diamagnéticos y paramagnéticos, para tener una idea. Estos son los que generan un campo magnético opuesto al campo magnético externo. Se magnetiza con un campo magnético opuesto al campo magnético externo. Bien. ¿Qué pasa, a ver, con los materiales, o cuáles son las características de los materiales paramagnéticos? Los materiales paramagnéticos, por ejemplo, tenemos gases como el aire, aluminio, platino, titanio
magnesio o wolframio. Estos materiales presentan momentos dipolares permanentes, independientemente de si existe o no campo B externo. Tienen esos momentos dipolares magnéticos orientados al azar, ¿eh? Y le da un momento magnético medio nulo en ausencia de campo magnético, y cuando el material se lo somete a un campo magnético, tienen un valor no nulo. El origen de ese momento dipolar magnético tiene que ver con el spin de los electrones alrededor de su eje, por eso se llama spin, y el giro de los electrones alrededor del núcleo. A temperatura ambiente, la agitación térmica es suficiente para mantener las orientaciones de esos momentos magnéticos al azar. En presencia de un campo magnético, una fracción de esos dipolos se orienta según el campo, estableciéndose una magnetización neta. Así como yo les había dicho en el caso de la parte eléctrica, que cuando yo sometía un material a un campo eléctrico, el núcleo se deformaba formando un dipolo y que no todos los dipolos se orientaban en la dirección del campo eléctrico. Acá en el caso del campo magnético, no todos los momentos dipolares se terminan orientando en la dirección del campo. Como les había dicho hoy, al ser la permeabilidad del material próxima a la del vacío, la susceptibilidad oscila entre 0 y 1, es pequeña pero positiva. Y Pierre Curie hallaron experimentalmente que la magnetización de una sustancia es proporcional al campo magnético aplicado, es decir, la magnetización es proporcional al campo magnético aplicado e inversamente proporcional a la temperatura absoluta del material. Que podemos decir también que la susceptibilidad es esa constante de proporcionalidad, que es la constante de Curie, dividido la temperatura absoluta. Bueno, la constante de Curie tiene esa expresión. Lindo para analizar dimensionalmente cuáles son las unidades de la constante de Curie. Linda pregunta para un examen parcial. En el caso del diamagnetismo, se da, por ejemplo, en la plata, en el estaño y el zinc. En las sustancias diamagnéticas, la permeabilidad es menor que la del vacío, ligeramente menor. La susceptibilidad magnética es negativa e independiente de la temperatura. Cuando un campo magnético externo es aplicado a una sustancia diamagnética, un débil momento magnético en dirección opuesta al campo, se supone al campo magnético exterior, es inducida. Esto causa una débil repulsión por imanes. El diamagnetismo está presente en todas las sustancias, pero al ser sus efectos muy débiles, comparados con los debidos al paramagnetismo y ferromagnetismo, solo se evidencia en ausencia de ellos. Bien, el próximo slide lo vamos a leer primero y les voy a explicar con un dibujo y después lo vamos a volver a leer. Entonces, fíjense, ¿cómo es el modelo de átomo, digamos, cuando hablamos de diamagnetismo? Primero, en este caso, cuando el átomo no tiene momento dipolar magnético permanente, es diamagnético, o sea, no tiene mu. Y no piensen que no hay electrones dando vuelta alrededor del núcleo, simplemente que en este caso los electrones giran en sentido contrario y el efecto de uno se cancela con el efecto del otro. Si el material es diamagnético, los efectos magnéticos en el mismo se deben enteramente a los momentos dipolares magnéticos inducidos.
para tener una cierta comprensión del diamagnetismo, consideramos un modelo clásico de dos electrones atómicos en órbita alrededor del núcleo, en direcciones opuestas, pero con una misma rapidez. A ver, perdón, Leandro, que hoy hice el cuestionario de la unidad temática 6, me dice acá Leandro Lacunda, y preguntaba eso. No sé si son preguntas que están coladas o también son parte de la unidad 6. No, no deberían estar. Está bueno que me lo digas, me voy a fijar. ¿Saliste mal, Leandro, por eso? ¿Por esas preguntas? ¿Hiciste captura de pantalla por las dudas de esas preguntas? ¿Pero hiciste captura de pantalla? O si no, me voy a fijar en tu cuestionario, a ver, porque yo creo que yo puedo ver las preguntas que te salieron a vos. Así que me voy a fijar, ¿eran varias o te salió una sola? Una sola nomás. Y capaz que es una que está colada. Me voy a fijar, me voy a fijar. Bien, gracias por el aviso, Leandro. Eh, entonces, fíjense, involucran dos electrones que están moviéndose en sentido contrario con la misma velocidad. Los electrones se mantienen en sus órbitas circulares debido a la fuerza electrostática de atracción ejercida por el núcleo con carga positiva, ya que los momentos magnéticos de los electrones son de igual magnitud, pero de dirección opuesta, se cancelan entre sí y el momento magnético del átomo es igual a cero. Después dice, cuando se aplica un campo magnético externo, los electrones experimentan una fuerza magnética adicional, que es Q por B vector B. Esta fuerza magnética añadida se combina con la fuerza electrostática para incrementar la rapidez orbital del electrón, cuyo momento magnético es antiparalelo al campo, y reduce la rapidez del electrón, cuyo momento magnético es paralelo al mismo. Como resultado, los dos momentos magnéticos de los electrones ya no se cancelan y la sustancia adquiere un momento magnético neto opuesto al campo aplicado. Bien, todo este palabrerío lo vamos a ver ahora con un dibujito. Entonces, imagínense, voy a activar mi... Imagínense que yo tengo, en primer lugar, un átomo, pero con un solo electrón dando vueltas alrededor del núcleo. Entonces tengo este electrón, vamos a suponer que este electrón se está moviendo para allá, con una velocidad v. Acuérdense que en ese caso, la corriente la vamos a tomar como que tiene este sentido. Esta es la corriente I. Ahora, esta corriente I, si yo tengo un campo magnético externo, este representa el V0, el V0 representa habíamos visto, cuando vimos la espira inclusive, que en este caso el momento magnético de este electrón girando en este sentido genera un momento magnético que también tiene esta dirección. ¿Cómo yo hago para saber eso? Digamos, pongo los dedos en el sentido de circulación de la corriente y el pulgar me va a decir para dónde va el momento magnético. Si ustedes hacen eso con su mano, van a ver que va a terminar su pulgar entrando a la pantalla. Entonces, en las sustancias que tienen un solo electrón, por decir así, o que no están apareados, es decir, que no hay la misma cantidad
de electrones girando en un sentido o en otro, las espiras, cuando se orientan, terminan generando un campo magnético. Acuérdense que ese campo magnético tiene la misma dirección. De hecho, si ustedes hacen con la mano la dirección del campo magnético, le va a dar un campo magnético inducido, por decir así, que tiene esta dirección también entrante. ¿Mm? ¿Esto se entiende? ¿Esto se entendió? Me perdí un poco, la verdad. ¿Me puede volver a explicar un poco por encima? Mirá, 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 mirá. Te explico de vuelta, mirá. No te preocupes. Hay tiempo hoy porque hoy es el día de clase larga. Pará un poquito, que vuelvo a los primeros slides de la presentación en PowerPoint. Mira, vamos a los primeros. Bien, acá tenemos, mirá. Fíjate que vos tenés acá esta espira con la corriente circulando en este sentido que está indicado por la flecha. Por este lado, si yo veo esta espira acá, veo que la corriente está saliendo y por este lado la corriente está entrando. Fíjate que esta espira va a girar, esta espira también va a generar un campo magnético. Fíjate, así en esta posición de acá, si vos aplicás la regla de la mano derecha, esta espira que está acá estaría generando un campo magnético que tendría esta dirección, el B sub I. Es decir, el momento magnético, el campo magnético inducido por la corriente en esta espira, se va a terminar alineando con el campo magnético exterior, que es el vector de color azul. ¿Hasta ahí me entendés? No sé quién era que me había dicho que no había entendido. Sí, sí, está bien, entiendo. Esto está claro, bien. Entonces, imagínate ahora que en vez de tener una trayectoria rectangular como esta, vos tenés una trayectoria circular, pero con la corriente circulando en el mismo sentido, en este sentido de acá. Entonces, ¿qué pasaría con esa espira? Se va a terminar esta espira circular orientando también con su momento magnético, igual que esta, que es rectangular. Acordate que esta corriente también representa el movimiento de las cargas positivas. Pero cuando vos hablas de un átomo con carga positiva y que tiene una carga eléctrica negativa en el exterior, o varias, digamos, si esto se está moviendo para allá, si la partícula, el electrón se está moviendo para allá, el movimiento que vos vas a considerar de la corriente es para este lado, porque es el movimiento que seguirían las cargas positivas. ¿Hasta ahí me entendés, Sí, sí, sí. Guillermo? Bien. Entonces vos fíjate que si yo considerase que la corriente está circulando en este sentido, en este dibujito de acá, el electrón se estaría moviendo para allá, en sentido contrario a la corriente, porque tiene carga negativa. ¿Hasta ahí venimos? Perfecto. Bien. Vayamos ahora al dibujito que yo estaba haciendo hoy. Entonces, para que me voy a poner en el slide que estaba hoy. Ahí está. Entonces, vayamos ahora al dibujo de acá. Acá. Bueno, eso era lo que estaba explicando hoy, ¿no es cierto? Si vos tenés un campo magnético exterior entrante y tenés el electrón que se está moviendo en este sentido, fíjate que la corriente, o sea, si el electrón se mueve en sentido antihorario,
la corriente está circulando en sentido horario. Si la corriente circula en sentido horario, produce un momento dipolar magnético entrante, ¿eh? Y el campo magnético, que tiene la misma dirección del momento dipolar, también es entrante al plano del papel. ¿Cómo hace para saber que es entrante al plano del papel? Usar la regla de la mano derecha para el campo magnético. ¿Cómo hacías con la regla de la mano derecha? Ponía tu pulgar en el sentido de circulación de la corriente, tus dedos apuntando hacia el lugar donde vos querés calcular el campo, y cuando cerrás la mano, cuando cerrás estos dedos, digo, ¿no? Te apuntan para el lado que iría el campo magnético. ¿Hasta ahí estamos? Sí, de 10. Bueno, entonces vos fíjate que en este modelo, donde vos tenés un solo electrón dando vuelta, se termina orientando la espira con su campo magnético en la misma dirección del campo magnético externo. Bien, ahora, en los materiales que estamos viendo ahora, en esto que son los materiales paramagnéticos, eh, espera. En los materiales diamagnéticos, vos tenés dos electrones que van. Tenés dos electrones. Entonces, voy a borrar este dibujito y voy a hacer uno nuevo. Entonces, tenés el núcleo, y acá tenés la órbita, y tenés un electrón que se está moviendo para allá, que se está moviendo para este lado, con velocidad v, y tenés otro electrón que se está moviendo en este sentido, con la misma velocidad v. Acordate que lo que va a pasar es que el momento dipolar magnético en estos materiales va a apuntar en contra del campo magnético externo. En esta situación que ustedes están viendo acá, este de acá genera una corriente en este sentido con un momento dipolar magnético entrante, y este genera, por decir así, una corriente en este sentido con un momento dipolar magnético saliente. Este representa el mu o el v, si ustedes quieren, y este de acá también el mu o el v, porque los dos terminan apuntando para el mismo lado. Entonces, si uno apunta para un lado y el otro apunta para el otro, los momentos magnéticos se terminan anulando entre sí, y la sustancia diamagnética no tiene momento dipolar magnético. ¿Por qué? Porque se terminan anulando entre sí, en ausencia de campo magnético. Ahora, fíjate también en este dibujo, vamos a representar qué fuerza está actuando en esta situación. La fuerza que está actuando es la fuerza eléctrica solamente. Los dos se mueven con la misma velocidad, la fuerza eléctrica es la misma en los dos casos. Y la fuerza neta que actúa sobre cada uno es la misma en los dos casos. Ahora, supongan que a esa espira o a ese material lo someto a un campo magnético
entrante al plano del pizarrón. Entonces voy a volver a dibujar esta de acá, con esta fuerza magnética, con esta fuerza eléctrica, digo, perdón, y esta velocidad, y este otro de acá, con esta velocidad y esta fuerza eléctrica. ¿Mm? Y ahora yo les decía que voy a poner a esa espira en un campo magnético. ¿Mm? Bien, ¿qué va a aparecer sobre este electrón y sobre este electrón? Si es una partícula cargada con velocidad v, ubicada en un campo magnético V0, ¿qué va a aparecer sobre la partícula cargada en movimiento? ¿Qué aparece? Tiene que ver con lo que vieron en la unidad 5. Cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético sobre la partícula, ¿qué aparece? ¿Una fuerza? Una fuerza, como dice Leandro en el chat, aparece una fuerza. ¿Cuál era la expresión de la fuerza que aparecía sobre una partícula cargada? Era F era igual a Q por B, vector B. ¿Mm? Bien, entonces fíjense, tengo una partícula que se mueve en una región donde hay un campo magnético. Acá está dibujado en este lugar solo, nomás para no saturar de crucecita del dibujo. eh, Tengo el campo magnético entrante. ¿Para dónde apunta la fuerza que actúa sobre esta partícula de acá, la fuerza magnética? Sobre esta de acá. ¿Para dónde apunta la fuerza magnética que actúa sobre esta partícula? Creería que para la izquierda. Acordate que se usa la regla de la mano derecha. ¿eh? Si uso, perdón, la regla de la mano izquierda porque la carga de esta partícula es negativa. Ah, es verdad, para la derecha entonces. Exacto. Entonces, ¿viste? Ese error es el que les pasa después en los parciales. Fíjense, esta apunta para este lado y sobre esta, ¿para dónde apunta la fuerza magnética? Sobre esta de acá, que también tiene carga negativa. ¿Para dónde apunta la fuerza magnética? Para la derecha también. Para la derecha también, ¿no es cierto? Apunta la fuerza magnética. Entonces, si nosotros sabemos que la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre r es igual a la fuerza centrípeta, ¿cómo es la fuerza centrípeta en este caso, en el caso de la partícula 2, en relación a la fuerza centrípeta de la partícula 1? La fuerza total que actúa sobre esta, ¿cómo en relación a la fuerza total que actúa sobre la partícula 1?
Yo creería que la A, que la fuerza total de una La A, sola ¿no es magnitud. cierto? La fuerza total, claro, porque las dos están apuntando para el mismo lado. Es decir, acá la fuerza eléctrica en los dos casos valen lo mismo, la fuerza magnética en los dos casos el módulo vale lo mismo, pero en este caso las dos fuerzas están apuntando para el mismo lado y en este caso apuntan en el sentido contrario. Entonces, si esta es la correcta, lo cual es cierto, esta es la correcta, ¿eh? ¿Cómo van a hacer ahora, usando esta relación, la relación de las velocidades de movimiento de la partícula? Va a ser la velocidad 1 mayor que la velocidad 2, va a ser la velocidad 1 menor que la velocidad de la partícula 2, va a ser la velocidad 1 igual a la de la velocidad 2, no saben, no responden. ¿Cómo va a ser la relación de las velocidades? Analizando así a simple vista, ya que la masa y la distancia serían las mismas en los dos casos, yo creería que la velocidad de la primera tendría que ser mayor que la segunda. Claro, es así porque si esta aumenta, esta también aumenta. Es como vos decís, haciendo ese análisis, ¿no? Entonces, fíjense, al colocar un campo magnético externo, inicialmente sin campo las dos se movían iguales. Cuando coloqué un campo magnético externo, ¿eh? Esta partícula de acá empezó a girar más rápidamente que esta partícula de acá. Voy a borrar algunas cosas. Ah, no era eso, era este. Entonces fíjense que si se cumple eso, esta corriente, que yo la hago exagerada, ¿eh? Va a ser mayor que la corriente producida por esta. Y vamos a tener una corriente neta en este sentido. Si la corriente neta tiene ese sentido, ¿cómo es el campo magnético que genera esta corriente? ¿Para dónde apunta? Apunta hacia ¿Cómo fue la afuera. pregunta? Me cortó. Sí, sí. Entonces, si esta gira más rápido, ¿no es cierto? La corriente de esta es mayor que la corriente de la verde, que está representada en esto. Por lo tanto, la corriente neta va a tener la dirección de este vectorcito negro, va a ir en sentido antihorario. Si la corriente va en sentido antihorario, esta corriente genera un campo magnético que ¿para dónde apunta? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Hacia afuera, ¿eh? Contrario al campo magnético externo. ¿Eh? ¿Se entiende? Que por eso disminuye el campo magnético, porque toda la magnetización del material va a estar debida ahora a estas corrientes, a estos campos magnéticos inducidos, digo, ¿no? Pero fíjense que a diferencia de lo que habíamos visto hoy, que teníamos un solo electrón, en este modelo se requieren que haya dos electrones girando en sentido contrario. Entonces, cuando yo suspendo el campo magnético externo, vuelvo a tener esta situación y el material no tiene magnetización, no tiene ningún tipo de magnetización porque se termina cancelando el movimiento de una partícula con el movimiento contrario de la otra. Pero ni bien lo somete a un campo magnético, una de las partículas empieza a girar más rápido y produce una corriente mayor. ¿Eh? Y se terminan orientando este, eh, las órbitas, digamos, ¿no es cierto?, los planos de las órbitas, en sentido contrario, o el momento dipolar, en sentido contrario al campo magnético exterior. ¿Mm? Entonces, como le dije hoy, veamos de vuelta lo que dice, lo que dice en el PowerPoint.
necesito que... Y acá. ¿Viste? Acá. En este caso, no tiene momento dipolar magnético permanente, es diamagnético. No tiene momento dipolar magnético permanente porque se oponen por los movimientos en sentido contrario de los electrones. Si el material es diamagnético, los efectos magnéticos en el mismo se deben enteramente a los momentos dipolares magnéticos inducidos. Es decir, que para verlo yo necesito poner un campo magnético exterior, que era lo que yo le estaba mostrando hoy en la figura de la derecha. Para tener una cierta comprensión del diamagnetismo, consideramos un modelo clásico de dos electrones atómicos en órbita alrededor del núcleo, en direcciones opuestas, pero con una misma rapidez. Los electrones se mantienen en sus órbitas circulares debido a la fuerza electrostática de atracción ejercida por el núcleo con carga positiva. Que eso también habíamos visto en el dibujito de la izquierda. Ya que los momentos magnéticos de los dos electrones son de igual magnitud pero de dirección opuesta, se cancelan entre sí y el momento magnético del átomo es igual a cero. El dibujito de la izquierda que habíamos visto antes. Cuando se le aplica un campo magnético externo, los electrones experimentan una fuerza magnética adicional. La fuerza magnética que habíamos visto en la unidad 5. Esta fuerza magnética añadida se combina con la fuerza electrostática para incrementar la rapidez orbital del electrón cuyo momento magnético es antiparalelo al campo y reduce la del electrón cuyo momento magnético es paralelo al mismo. Como resultado, los dos momentos magnéticos de los electrones ya no se cancelan y la sustancia adquiere un momento magnético neto opuesto al campo aplicado. Pregunta a los 7 que están, o a los alrededor de 7 que están. ¿Se entendió más o menos la explicación con el texto? Para mí sí se entendió. Bien. Bien. El otro tipo de material. Bien. Este efecto aparece en materiales como el hierro, el níquel, el cobalto, y aleaciones, gadolinio y disprosio, que era lo que habíamos visto hoy. En los materiales magnéticos tienen momentos magnéticos permanentes que tienden a alinearse paralelamente unos con otros, incluso en presencia de un campo externo débil. Una vez alineados los momentos, la sustancia se mantiene magnetizada después de retirarse el campo magnético externo. Estas cosas las fuimos diciendo a lo largo de la clase. Entonces, la susceptibilidad es muy grande. Los materiales ferromagnéticos están constituidos por regiones microscópicas llamadas dominios. En esas regiones todos los momentos magnéticos están alineados, en los dominios, todos los momentos magnéticos. En una muestra no magnetizada, los momentos magnéticos de los dominios están orientados al azar y el momento magnético total es cero. Ante un campo magnético externo, crece el tamaño de los dominios que tienen momentos magnéticos alineados con el campo. Ya vamos a ver una figurita de qué es lo que nos dicen. Fíjense, este es el material con los momentos magnéticos orientados al azar. Estas regiones son lo que se llaman los dominios con un momento magnético neto, digamos, y cuando yo lo someto a un campo magnético externo, esos dominios con sus momentos magnéticos tienden a alinearse con el campo magnético exterior y, como dice acá, dan lugar a una magnetización neta M. Cuando se retira el campo magnético externo, la muestra puede retener la magnetización neta en la dirección del campo original, quedan imantados, decimos. A temperatura normal, la agitación térmica no es suficiente para alterar esta orientación de los momentos magnéticos. Cuando una sustancia ferromagnética
alcanza o excede una temperatura crítica conocida como temperatura Curie, pierde su magnetización residual. Es decir, que si yo lo pongo a calentar a un hierro que está magnetizado, pierde la magnetización por calor. Debajo de la temperatura Curie, los momentos magnéticos están alineados y la sustancia es ferromagnética. Cuando se supera la temperatura de Curie, la agitación térmica es lo suficientemente grande para orientar al azar los momentos y la sustancia se vuelve paramagnética. Bien, esto es lo que pasa, que hoy uno de sus compañeros, que no sé si se retiró ya, cuando me habló de los materiales ferromagnéticos, o de la curva de estéresis, que yo le había dicho que esa curva aparecía en el campo magnético. Fíjense, esta curva lo que me ilustra son, en el eje horizontal es el campo magnético aplicado, y en el eje vertical el campo magnético del material. Por ahí lo pueden encontrar como H acá y M en este de acá. Pero básicamente es el campo externo y el campo en el material. Entonces, cuando yo empiezo a aplicar un campo magnético externo, el material se empieza a magnetizar no de manera lineal, hasta que llega un punto, que es el punto A, donde si yo sigo aumentando el campo magnético exterior, el material no aumenta su magnetización. Ahora, cuando yo empiezo a disminuir el campo magnético exterior, en vez aplicado, el material no vuelve por la misma curva inicial, sino que vuelve por otra, y en ausencia de campo magnético externo, el material queda con una magnetización que está representada por este punto B. Luego, cuando invierto el campo magnético exterior, llega a un punto en el que el material pierde su magnetización, estoy hablando del punto C. Si sigo aplicando el campo magnético exterior en sentido contrario, el material se vuelve a magnetizar en sentido contrario hasta que se satura. Si ahí empiezo a disminuir el campo magnético de vuelta, queda con una magnetización remanente, que es el punto E, digamos. Y si yo cambio el campo magnético externo, el sentido del campo magnético externo lo voy haciendo crecer, el material llega a un punto donde se desmagnetiza totalmente. Ven, acá en esta está mostrando el campo y el campo magnético en el interior del material, que es el campo magnético B. Lo podría haber puesto en términos de M también. Acá, esta grafiquita, lo que está mostrando son dos tipos de materiales ferromagnéticos, uno duro y el otro blando, y la diferencia entre uno y otro, básicamente, es que el campo, para iguales campos magnéticos, los materiales blandos quedan con una magnetización más pequeña que los materiales magnéticos duros. Y se requiere también de poco campo magnético para desmagnetizar el material, que es lo que estamos viendo en este punto, y en este punto de acá, o en este punto, y en este punto de acá. Y bueno, con eso terminaríamos la unidad temática 8. Y no voy a comenzar con la 9 porque ya me parece que sería atosigarlo demasiado. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos?
a los 6 que están, a los 5 que están, digo. No, por mi parte ninguna en particular. Bueno. Bueno, chicos, hasta ahí vamos a llegar hoy. Te había dicho ya la clase pasada que esta clase iba a ser relativamente corta, intensa, pero corta. Así que bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, con alguno de ustedes este sábado. Y con el resto nos estaríamos viendo el martes que viene. Nos vemos, chicos. Gracias, gracias por la Hasta clase, profe.